Bienvenidos a este espacio de reflexión donde exploraremos uno de los pilares más profundos y transformadores de la vida cristiana. La fe. La fe, según la Biblia, es mucho más que una creencia intelectual o una confianza pasajera. Es un compromiso del corazón que transforma nuestra forma de ver el mundo y nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Para entender la esencia de la fe, no hay mejor lugar para comenzar que con la definición misma que nos ofrece la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, leemos: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta declaración nos lleva directamente al corazón de la fe cristiana. Confiar en Dios con tal seguridad que nuestras acciones y nuestra vida misma reflejan esa confianza en sus promesas y en su poder. Hebreos 11, también conocido como el capítulo de la fe, continúa desglosando ejemplos poderosos de hombres y mujeres que vivieron vidas de fe extraordinaria. Desde Abel, quien ofreció a Dios un sacrificio aceptable, hasta Noé, quien construyó un arca en obediencia a la palabra divina, y Abraham, quien partió hacia una tierra desconocida confiando en la promesa de Dios. Estos personajes bíblicos nos muestran que la fe es un acto de obediencia y confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La historia de Abraham es particularmente ilustrativa. Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, a pesar de que él y su esposa Sara eran de avanzada edad y ella era estéril. Sin embargo, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Génesis 15. 6. Esta fe no fue solo una creencia mental, sino que se manifestó en la disposición de Abraham para seguir a Dios a pesar de las dificultades y la incertidumbre. La fe también se manifiesta en la historia de Moisés, quien fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aunque al principio dudó de su capacidad para cumplir con esta tarea monumental, Moisés confió en Dios y, a través de señales y maravillas, vio la mano poderosa de Dios obrando milagrosamente para liberar a su pueblo. Éxodo 3 al 14. Esta historia nos enseña que la fe no solo confía en la promesa de Dios, sino que también actúa en consecuencia, obedeciendo su llamado incluso cuando parece desafiante o improbable. La fe también se manifiesta en el Nuevo Testamento a través de las enseñanzas y acciones de Jesucristo y sus discípulos. En el Evangelio según Mateo, Jesús enseña a sus seguidores sobre la fe diciendo: De cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17. 20. Jesús nos muestra que la fe genuina en Dios puede mover montañas, es decir, puede superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia su propósito y voluntad. Un ejemplo impactante de fe en acción se encuentra en la historia de la mujer que sufrió de flujo de sangre durante 12 años. Ella había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener mejoría, pero creyó que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería sanada. Su fe la llevó a actuar, y cuando tocó a Jesús, inmediatamente fue sanada. Marcos 5. 25 al 34. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, y queda sana de tu azote. Esta historia nos muestra cómo la fe puede acceder al poder sanador y restaurador de Dios en nuestras vidas. La fe también se manifiesta en la vida de los primeros discípulos y apóstoles después de la resurrección de Jesús. A pesar de enfrentar persecución, prisión y amenazas de muerte, estos hombres y mujeres proclamaron valientemente el Evangelio de Cristo en todo lugar donde fueron enviados. Su fe en la resurrección de Jesús y en el poder del Espíritu Santo los capacitó para llevar a cabo la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28. 19 al 20. Una de las figuras más destacadas en la expansión del Evangelio fue el apóstol Pablo, quien anteriormente había perseguido a los cristianos pero luego se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la fe en Jesucristo. Pablo viajó incansablemente, plantando iglesias y escribiendo epístolas que han sido fundamentales para la comprensión teológica y práctica de la fe cristiana. En su carta a los Gálatas, Pablo escribe: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2. 20. Estas palabras encapsulan la transformación radical que la fe en Cristo produce en la vida de aquellos que le siguen con sinceridad y devoción. La fe, como hemos visto a través de estos ejemplos bíblicos, no es solo una creencia abstracta, sino una relación dinámica y profunda con Dios que influye en todas las áreas de nuestra vida.
Nos llama a confiar en las promesas de Dios incluso cuando no podemos ver el resultado final, a obedecer sus mandamientos incluso cuando van en contra de nuestra lógica humana. Y a perseverar en la adversidad sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. En nuestra vida diaria, la fe se manifiesta en actitudes y acciones concretas. Significa confiar en Dios para nuestras necesidades diarias, buscar su dirección en nuestras decisiones importantes, y depender de su fortaleza cuando enfrentamos desafíos y pruebas. La fe nos capacita para vivir con esperanza y valentía en un mundo lleno de incertidumbre y dificultades, sabiendo que nuestro fundamento está en el Dios que nos ama y nos sostiene. La fe también nos llama a vivir en comunidad, fortaleciéndonos mutuamente y animándonos unos a otros en la búsqueda de una vida de obediencia y servicio a Dios. En la epístola a los Hebreos, se nos exhorta: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, Hebreos 10. 24. Esta comunidad de fe no solo nos apoya en momentos de necesidad, sino que también nos desafía a crecer en nuestra relación con Dios y a vivir vidas que reflejen su amor y verdad. La fe nos ofrece la promesa de una esperanza eterna en la presencia de Dios. El apóstol Pedro escribe: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 1 Pedro 1. 8 al 9. Esta esperanza nos sostiene en medio de las pruebas y nos inspira a vivir con una expectativa confiada en el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. Gracias por acompañarme en esta reflexión y nunca pierdan la fe en nuestro Salvador.